El siguiente es un programa de producción nacional, apto para todo público. Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a Contacto Universitario, estrenando en este 2010 un programa bastante particular, y es que específicamente vamos a hablar del Año Internacional de la Diversidad Biológica, que ha sido decretado por la ONU este año 2010, y vamos a iniciar nuestros contactos universitarios con este tema tan interesante, y para ello hemos invitado al profesor Domenico Pavone, quien es docente, investigador de la Facultad de Ciencias y Tecnología de nuestra Universidad de Carabobo, y va a estar conversando con nosotros acerca de la diversidad, las características que tiene y por supuesto qué implicaciones tiene que este año haya sido decretado por la ONU como Año Internacional de la Diversidad Biológica. Bienvenido, profesor, buenas noches. Kareli, gracias por tu invitación y por darnos la oportunidad de explicarle a la gente la importancia, el por qué y para qué la Organización de las Naciones Unidas decretó al 2010 como Año Internacional de la Diversidad Biológica. Y es bien importante, profesor, que enmarquemos un poco a nuestros televidentes en pues comenzar por el principio. ¿Qué es la diversidad biológica? Claro. ¿De qué se trata esto? Porque a veces uno dice, bueno, sí, que haya muchas plantitas y muchos animales, pero un poco más allá, ¿qué tiene que ver la diversidad biológica? Claro, la diversidad biológica se define como el conjunto de organismos, plantas, animales y microorganismos que existen y conviven en un ecosistema determinado. Ese ecosistema determinado está relacionado, como ya dije, con factores bióticos como son estos organismos y los factores abióticos como son las condiciones ambientales. Y de esa interrelación que existe entre cada uno de esos factores es que se desarrolla lo que se conoce como la diversidad biológica. ¿Qué organismos van a sobrevivir y qué organismos no van a sobrevivir en ese ecosistema? Entonces, con base en eso se ha generado desde hace millones de años, a través del proceso de evolución, selección natural, etcétera, una diversidad de organismos que conocemos actualmente en este momento y que se estima que el número de organismos vivos, de especies conocidas por el hombre o por la ciencia, está alrededor de 1,75 millones de especies aproximadamente que se conocen. Sin embargo, hay estimaciones de que en total en el planeta pudieran existir alrededor de 13 millones, es decir que es muchísimo. Hay muchísimas especies que ni siquiera se conocen por el hombre todavía. Y bueno, y los investigadores cada año consiguen especies nuevas y ese número se va incrementando cada vez más. Ahora, profesor, ¿cuál es la situación actual? Si bien ya nos hace un primer esbozo donde es un número bastante ínfimo de especies conocidas para el total de especies que podrían existir en la Tierra. Claro. ¿Cuál es la situación de nuestra diversidad y cuál es la importancia que tiene para el ser humano la diversidad? Bueno, la diversidad, como le dije, se ha desarrollado desde hace millones de años y el proceso de extinción de especies, es decir, de pérdida de diversidad, es un proceso natural que ocurre con o sin el hombre. El problema es que el impacto que ha tenido la industria humana, el impacto del ser humano en general sobre el ambiente ha ocasionado que ese ritmo de pérdida de diversidad natural se incremente de forma desmesurada, trayendo como consecuencia pérdidas de especies conocidas y no conocidas, porque igual muchas especies de microorganismos, por ejemplo, que puede ser que se estén perdiendo y ni siquiera las conozcamos nunca. Exacto. Entonces eso trae como consecuencia muchas cosas, porque nuestro estilo de vida, nuestra forma de llevar la vida, etcétera, depende en gran medida de esa diversidad biológica. Lo sepamos o no lo sepamos. Todos los procesos o muchos de los procesos industriales que se utilizan en este momento de producción de alimentos, de producción de sustancias de interés farmacológico, etcétera, dependen en muy gran medida de esa diversidad biológica y de que esa diversidad biológica sea preservada para las generaciones futuras. Por ejemplo, en este momento se habla de que alrededor de unas 34.000 especies de plantas y 5.200 especies animales están en peligro de extinción, trayendo como consecuencia de que muchas de esas plantas pudieran tener productos, por ejemplo, farmacológicos que ni siquiera se conocen y que pueden tener antibióticos que no se conocen contra microorganismos que no tienen cura, por ejemplo, etcétera. Entonces,
esa pérdida de biodiversidad trae como consecuencia de que va a desmejorar la calidad de vida de las generaciones futuras. Probablemente la nuestra no, pero es capaz que si perdemos una planta o un microorganismo que produce esa sustancia y se extinga, ya perdemos la posibilidad de utilizar esa sustancia que no conocíamos como, como terapia para curar alguna enfermedad, por ejemplo. Exacto. Ahora, profesor, nos encontramos con una situación. Hay unos países desarrollados, otros en vías de desarrollo, como se llama, hay países subdesarrollados. Y hay una constante que es la conciencia hacia la conservación. Claro. Y lamentablemente, en países como el nuestro, todavía esa conciencia no está tan desarrollada como quisiéramos. ¿Cómo lo ven ustedes como estudiosos de esta materia? Sí. ¿Cómo está realmente? ¿Tengo razón? ¿O qué se está haciendo para esto? Yo pienso, desde el punto de vista personal, que si bien los países que son más desarrollados tienen una mayor influencia sobre la contaminación y por consiguiente la afectación de la biodiversidad sobre el planeta, todos los países, independientemente de su grado de desarrollo, deben comprometerse para conservar la biodiversidad o para conservar el ambiente y por consiguiente la biodiversidad. ¿Okay? Porque es un solo planeta. Claro. y ahorita a escala global lo que tú hagas en un sitio se siente también en otro sitio. Entonces no podemos estar hablando de que este país tiene que ser más que el otro. O sea, todos tenemos que comprometernos a cambiar nuestro modelo de vida, de la forma como llevamos la vida, porque como seguimos no podemos seguir. Claro. No podemos seguir porque tan sencillo como que se va a perder o se va a afectar demasiado el ambiente que va a llegar un momento en que no va a ser habitable el planeta. Exacto. Entonces necesitamos obligatoriamente cambiar ese sistema de vida y no necesitamos cambiarlo muy drásticamente. Podemos comenzar con cosas muy sencillas que más adelante vamos a conversar de eso. Perfecto. Ahora, esta situación actual, ¿cómo estamos en Venezuela con respecto a esta problemática y qué se ha pensado en nuestro país? Claro, hay especies que ya se han identificado en peligro de extinción. Está el libro rojo de la fauna y de la flora venezolana. Son libros muy importantes desde el punto de vista de la conservación de la diversidad y están todos los organismos que se consideran están en peligro de extinción. Y bueno, hay muchos grupos, tanto científicos en universidades y centros de investigación, como grupos ecológicos que son organizaciones no gubernamentales, que se encargan de estudiar y de preservar el ambiente y crear conciencia en el ciudadano para cuidar y explotar de forma sostenible los recursos naturales, porque no se trata de no explotarlos. Exacto. El hombre siempre va a tener un impacto sobre la naturaleza. Claro. Todos los animales y organismos siempre tienen un impacto sobre la naturaleza. Lo importante es que lo hagamos de forma sostenible, minimizar ese impacto de tal manera de que podamos preservar el ambiente y la biodiversidad para las generaciones futuras. Es muy importante. Ahora, ¿qué implicaciones tiene específicamente que se haya decretado un año internacional para la diversidad biológica? Bueno, eso indica que la Organización de las Naciones Unidas está muy preocupada por el tema. Se ha dado cuenta a través de las investigaciones científicas que el ritmo de pérdida de la diversidad biológica en el planeta se ha acelerado demasiado en los últimos años, de tal manera que precisamente para que una organización mundial como la Organización de las Naciones Unidas haya dicho ya decretado un año, significa que el tema es de relevancia. Vital. Es muy importante, porque están conscientes de que si no hacemos algo ahorita, tan sencillo como que se peligra la subsistencia del ser humano y del planeta en general. Pues, ¿entiendes? Ahora, profesor, estamos conversando con el profesor Domenico Pavone, quien es docente y además investigador de nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología acá en la Universidad de Carabobo. Yo quisiera que nos ubicáramos un poco en la universidad y específicamente, por supuesto, en la FACIT. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo estamos trabajando lo que... Pues estamos a principios del año, pero ¿qué se está trabajando ya desde ahora en lo que va a ser esta celebración? Nosotros en FACIT participamos activamente en un programa un programa de reciclaje coordinado por la profesora Maralisa Armando. Ella a través de ese programa, y otros profesores también, obviamente, ella a través de ese programa estamos haciendo lo que es reciclaje de cartón y papel. En ese sentido, nosotros siempre hay colectores en toda la facultad que siempre se lo pasan lleno, todo el estudiante, el docente, personal administrativo y obrero colaboran siempre en gran medida para precisamente ayudar a reciclar todo ese material y bueno y poder colaborar de esa manera con el ambiente. Además de eso, en nuestro departamento de biología estamos realizando desde hace ya varios años proyectos de servicio comunitario donde nuestros estudiantes van a colegios, específicamente también algunas comunidades también han ido, donde concientizan a la gente acerca del problema ambiental. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de concientizar precisamente a los muchachos que son las generaciones futuras, claro, que son los que están llamados precisamente a ayudar y a cambiar esa conciencia
para que las generaciones futuras puedan tener un planeta habitable y tengan además calidad de vida, por supuesto. Profesor, me comentaba también antes de comenzar el programa que se designó una comisión organizadora para todos los eventos que giren en torno a Sí, es correcto. El Consejo de Departamento de Biología de la Facultad de Ciencia y Tecnología ha designado a los profesores Sabina Caula, a la profesora Carmen Andara, al profesor Carlos Moreno y a mi persona, Domenico Pavone, como la comisión que va a organizar las actividades del Departamento de Biología para este Año Internacional de la Diversidad Biológica. En ese sentido, nosotros estamos ya planificando, ya tuvimos una primera reunión y estamos haciendo las invitaciones pertinentes para tratar de traer gente externa de la universidad, del Ministerio del Ambiente, de organizaciones no gubernamentales relacionadas con la ecología, etcétera, y vamos a hacer por lo menos un evento mensual. Donde vamos a invitar a varias personas y vamos a estar conversando con ellas, ellos van a dar una charla y van a concientizar a la gente que desea asistir a esa charla para precisamente aumentar esa conciencia ecológica. Además de eso, también vamos a estar haciendo un cineforo también, eso en conexión con la gente de cultura de la universidad, y ya hablamos con ellos, ya nos dieron la sala, ellos tienen unas películas, nosotros tenemos otras, entonces vamos a también aprovechar a hacer una serie de cineforos relacionados también con la conservación y la protección de la diversidad biológica. Que además eso les encanta a los estudiantes y a todos los grupos. Claro. Algo que me llama la atención cuando me está comentando ahorita, la responsabilidad social empresarial también puede encontrar un nicho de proyectos en este tipo de actividades que ustedes, unidos a biología específicamente y a otras áreas de FACIT, han pensado tocarlos también a ellos directamente. Sí, hay algunas empresas que ya en años anteriores han aportado por la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología dinero a ciertos proyectos del departamento que están relacionados con la diversidad y la conservación ambiental. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ya ha habido un cierto aporte por parte de las empresas, pero sí, siempre estamos en contacto con ellos para poder ver de qué manera ellos pueden colaborar con nosotros. Por ejemplo, en estos días hubo una jornada de arborización el año pasado. Una jornada de arborización donde algunas empresas aportaron materiales, dieron refrigerios, aportaron agua, franelas, etcétera. Entonces se pudo realizar precisamente gracias al aporte de esas empresas. Bien, amigos, nosotros estamos conversando la noche de hoy con el profesor Domenico Pavone, quien es del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Carabobo. Estamos tocando el tema de la biodiversidad y precisamente enmarcado en este año que ha decretado la Organización de Naciones Unidas como el año de la diversidad biológica, 2010. Momento de hacer una pequeña pausa, enseguida estamos nuevamente con ustedes comentándoles un poco más sobre este tema. Estamos de vuelta en Contacto Universitario, la noche de hoy estrenando esta nueva serie de programas en el 2010 con lo que ha sido pues el decreto que ha hecho las Naciones Unidas acerca de este año como el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Está con nosotros el profesor Domenico Pavone del Departamento de Biología de la Universidad de Carabobo, específicamente de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y hemos estado tocando algunos puntos interesantes de este tema, pero yo quisiera que nos centráramos ahora un poco más en cuáles son los objetivos específicos que ha decretado las Naciones Unidas dentro de este año. Claro. Las Naciones Unidas decretó el Año Internacional de la Diversidad Biológica en el 2006. Es decir, 2010, desde 2006 hasta el 2010. Y desde ese entonces se han estado preparando cuáles son las actividades y el fomento que se le va a dar a ese año de la diversidad biológica, ¿no? Entre ellos yo puedo mencionar 3 objetivos principales. Ahí se puede desglosar en muchos otros más, pero hay 3 que son principales. El primero es aumentar la conciencia de la importancia de la diversidad biológica en el ciudadano común. ¿Okay? En esa persona que nos está viendo en este momento, que esa persona entienda por qué es importante preservar la diversidad biológica. Eso en primer lugar. El segundo objetivo fundamental es hacer una revisión de qué es lo que hemos hecho hasta ahora para proteger a esa diversidad biológica y en tercer lugar, el último objetivo es pensar en qué es lo que vamos a hacer a partir del 2010, porque la idea no es que el 2010 se quede como el 2010 y ya se acabó y en el 2011, bueno, ya no pasó nada. No importa. No, lo que queremos hacer o lo que la ONU pretende es que a partir del 2010 haya un cambio radical en la conciencia del ciudadano común, ¿okay?
y no solamente sabemos, sino también a escala de los gobiernos y cada uno de sus estados miembros en todo el planeta, para que haya un cambio radical y significativo de las políticas de desarrollo que tiene la humanidad para poder proteger el ambiente y llegar a tener un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo. Profesor, ahorita que usted toca este último punto, que es bien importante dentro de estos puntos, a mí me llama poderosamente la atención porque a veces la gente consideran, algunos que, bueno, el desarrollo es lo más importante, otros consideran que desarrollo se opone a equilibrio ecológico, otros consideran, entonces, ¿dónde está ese punto medio? Porque evidentemente no podemos quedarnos en el atraso, si hay que ir hacia adelante y desarrollarnos, pero ¿cómo hacerlo con conciencia ecológica? ¿Qué tan posible es que vayan de la mano desarrollo sostenible y además conciencia ecológica? Precisamente, una de las cosas o de las preguntas que se hace la ONU, cuando uno propone este año de la diversidad es, ¿estamos nosotros en capacidad de salvar o de disminuir el impacto que tiene la industria humana sobre la diversidad ecológica? Entonces dice, bueno, la respuesta es que consigamos una manera en la cual nosotros podamos seguir aprovechando los recursos naturales de forma sostenible y sin impactar en gran medida la naturaleza, y que además de eso podamos desechar nuestros productos de forma relativamente inocua. Exacto. Como ya mencionaste en el programa, obviamente que siempre va a haber un impacto del humano sobre el ambiente. Lo importante es que ese impacto sea el menor posible. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Mira, hay muchas cosas que podemos hacer. Mira, primero, uso racional de los recursos energéticos, todo lo que es el agua y la electricidad. Bueno, que ahorita es casi obligado. Ahorita es casi que obligado, pero inclusive aunque no estemos obligados, claro, debemos meternos en la cabeza eso. Eso es muy importante, que aunque no tengamos racionamiento, igual podemos ahorrar agua y ahorrar luz, porque vamos a despilfarrarla si no hace falta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cosas tan sencillas como... yo me voy a bañar con agua caliente y voy a encender el calentador. Yo lo enciendo, lo dejo 15, 20 minutos que el agua se caliente y antes de bañarme lo quito. Porque si yo no lo quito, vuelve a entrar agua fría al calentador, ¿ok? Y entonces eso tengo consecuencia de que vamos a calentar un agua que probablemente nadie va a usar. Entonces es un despilfarro de energía. Entonces hay que ser consciente en la forma como estamos usando los recursos, porque muchas veces sin darnos cuenta despilfarramos la energía y el agua y realmente de forma innecesaria. Claro. Cerrar el chorro de la ducha cuando uno se está bañando, cuando se está cepillando los dientes, afeitando. Cosas así, si hay botes de agua hay que repararlos inmediatamente, ese tipo de cosas son cosas pequeñas que cada uno puede hacer, pero que tienen gran impacto si muchas personas lo hacen. Sería bien interesante conocer estos detalles, porque en estos días yo escuchaba, claro, como hemos tenido todo este tema y por supuesto inmerso en lo que es la celebración de este año y además de los problemas que tenemos nosotros con todos los racionamientos actualmente, una de las personas invitada a un programa hablaba de la importancia que tenía que la nevera estuviese llena, para que no gastara tanta fuerza en enfriar lo que ya está. Y de verdad que uno no se lo plantea. Claro, uno si conociera un poco más en detalle las pequeñas cosas que puede hacer, sería interesante. Inclusive no dejar la nevera abierta cuando uno ve esa agarra, entonces abre la nevera y empieza a buscar. Entonces busca aquí, entonces no, o sea, tú debes pensar qué es lo que necesita la nevera. Necesito tal cosa, entonces la abre, agarra lo que vas a agarrar y la cierras inmediatamente porque la tienes que mantener abierta. Claro. Eso es un gasto de energía y también ahorras dinero. Exacto. Eso es importante también. Ahora, ya decíamos algunas cositas pequeñas que la gente puede hacer, pero un poco más allá. ¿Cuán cerca estamos de que se pueda clasificar desechos? Es que países vecinos a nosotros, no es que países del primer mundo lo hagan, sino que países vecinos a nosotros ya trabajan así. Aquí en Venezuela estamos lejos de hacerlo. De hecho, aquí con mucho esfuerzo tenemos un programa de reciclaje de papel, pero realmente para que se haga algo a escala nacional, que sea realmente un programa de reciclaje, necesitamos aumentar las plantas recicladoras de lata, de vidrio, de papel, etcétera, de aluminio, todo eso. Hace falta poner muchas más plantas que puedan recopilar toda esa, porque mucha gente se hace el esfuerzo de recopilar, pero entonces después las plantas recicladoras no te lo reciben porque ya están copadas su capacidad. Claro. Entonces eso es una cosa pero eso es una política del Estado. Una política de gobierno. Eso no depende de nosotros, ¿okay? Eso ya depende de que los ministerios, el Estado venezolano vaya a esa política. Y lo otro es obligar al ciudadano a través de una ley o un decreto municipal, ahí sí los municipios tienen mucha autonomía en ese sentido, de que hay que comenzar a reciclar la basura, materia orgánica por un lado, que se puede utilizar para hacer abonos, por ejemplo, se puede utilizar para hacer biogás inclusive, ¿okay? Y muchas otras cosas que generan la basura. Pues en muchos países la basura es un negocio. Claro. La basura es un negocio porque la clasifican, reciclan y vuelven a vender los productos y es un negocio de miles
miles de millones de dólares. Exacto. Es increíble. Ahora, estas pequeñas, a veces uno lee en los supermercados, esta bolsa aguanta tantos kilos, no la vacíe, podría ser otro detalle. Eso también es otro detalle, y también ahorita hay muchas cadenas de supermercados y de farmacias que están promocionando unas bolsas que son biodegradables. Biodegradables en el sentido de que se degradan con mayor rapidez que los plásticos normales. ¿Qué tan cierto, profe, usted nos podría dar algunos detalles? ¿Qué productos son los más rápidos de biodegradar? Seguramente alimentos orgánicos. Los productos orgánicos son los más rápidos. Después vienen los plásticos, tardan mucho, el aluminio tarda mucho, el vidrio ni se diga. Entonces, pero la ventaja que tiene el vidrio y el plástico es que se pueden reciclar. El plástico es más difícil de reciclar. El plástico no es que lo desechas, ya está desechado. Claro. Pero ahorita con estas nuevas bolsas porque le agregan un aditivo, ¿okay? Ellas se degradan de una manera mucho más rápida que el plástico normal. Y ahora también viene próximamente el boom de los bioplásticos, que son plásticos que es producidos a partir de polímeros vegetales que son completamente biodegradables, y bueno, yo creo que en un periodo mediano de tiempo podemos tener a la disposición ese tipo de materiales que nos van a ayudar mucho a proteger el ambiente. Claro. Ahora, otro tema que es bien interesante con respecto a los productos orgánicos y los transgénicos y toda la gente que va adquiriendo esa conciencia ambiental, que va diciendo, oye, yo quiero productos sin fertilizantes, sin... ¿En Venezuela cómo estamos? Bueno, en Venezuela no hay ninguna cultura de ese tipo de consumo de productos orgánicos. Ahí se producen café y cacao orgánico. Sin embargo, se usan exclusivamente para exportación, porque esos productos son muy valorados en Europa y Estados Unidos. De tal manera que los productores de aquí se han concientizado al respecto y se han certificado como productores orgánicos, y entonces hay una exportación porque en esos países están dispuestos a pagar el precio de tener un producto orgánico. Aquí realmente son muy pocos los productos que se puedan vender aquí, no hay ningún tipo de conciencia en ese sentido. ¿Okay? Ojalá en un futuro no muy lejano podamos contar y sea una norma el uso de alimentos orgánicos y no más en la excepción. Claro. Ahora, como docente universitario, formando a los futuros profesionales que van a trabajar en esta área específicamente, ¿cómo estas nuevas generaciones, que a lo mejor a futuro ocuparán cargos ministeriales y hasta políticas de gobierno en este sentido, se están formando para que eso nos llegue? Claro. Porque hoy en día, lamentablemente, cada vez que le he preguntado algo hemos tenido que decir, bueno, en Venezuela todavía no, en Venezuela, pero ¿cómo estamos formando esta nueva generación para esto? Sí, bueno, nuestro departamento, que es por lo que yo puedo hablar, se manejan 4 unidades académicas de formación de nuestros estudiantes, que es Biología Celular y Biotecnología, Ecología y Ambiente, Biodiversidad Animal y Biodiversidad Vegetal. ¿Okay? Son esas 4 vertientes, y en cada una de esas asignaturas se estudia la parte científica, pero también lo fomentamos para que ellos adquieran esa conciencia, y no solamente que la adquieran ellos, sino que también la transmitan a sus vecinos, a sus familias, etcétera, y ellos son focos multiplicadores de esa información. Y bueno, ellos siempre están muy dados, cada vez que hay una actividad de ese tipo de organización, ellos siempre van y son los primeros en participar, y etcétera. Entonces, esa conciencia nosotros se la inculcamos a nuestros estudiantes, porque nosotros sabemos que como departamento tenemos una misión, que es precisamente eso, y es formar a esas personas que van a ser los multiplicadores de la información. Claro, además que es a veces hasta preocupante, porque definitivamente tienen que ser políticas de Estado. Claro, la conciencia de cada quien es importante, pero si no tenemos políticas de Estado adecuadas a que nos lleven a llegar a estos niveles de conciencia. Claro, debe ser un compromiso de las dos cosas. Debe haber políticas de Estado serias, eficientes y mantenidas en el tiempo, porque muchas veces se inician, pero después cae por su propio peso y no terminan en nada. Claro. Entonces deben ser políticas que sean serias, que sean perdurables en el tiempo, que obliguen a la gente a cumplirlas, ¿okay? Y además que la gente tome conciencia. Ese compromiso de esas dos cosas va a garantizar de que en un futuro no muy lejano tengamos un desarrollo sostenible. Profesor, ¿qué papel cree usted que juegan los medios de comunicación como nosotros y los demás medios que hacen vida? Muy importante, porque los medios de comunicación llegan a todas partes, son el medio ideal para difundir la información, para generar conciencia. Yo creo que si los medios de comunicación se utilizan precisamente para en tratar de llegarle a las personas que están viendo este programa, y que ellos mismos sean focos multiplicadores de la información, y que ellos adquieran esa conciencia ecológica, yo creo que la tarea va a ser mucho más sencilla a la hora de concientizar a la gente en el aspecto ambiental. Su mensaje final, profesor, para cada una de esas personas que lo están viendo en la noche de hoy. Mi mensaje final es el siguiente: si bien las políticas de Estado son importantes, ¿okay? Como lo dice la Organización de las Naciones Unidas, el esfuerzo que haga cada persona individualmente, unido a través de millones de personas que lo hagan en todo el mundo, es lo que realmente va a marcar la diferencia
de si vamos a lograr un desarrollo sostenible o no para las generaciones futuras. Muchísimas gracias al profesor Domenico Pavone del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de nuestra Universidad de Carabobo. Nosotros les recordamos 3 grandes objetivos. Primero que nada, mejorar la conciencia pública sobre el tema. Segundo, revisar qué se ha hecho hasta ahora. Y tercero, promover las soluciones que se mantengan en el tiempo. Esa es la meta que se tiene y, como decía el profesor, no que se acabe en el 2011, sino que esta conciencia se instale en cada uno de nosotros. Es un reto como ciudadanos de este planeta, pero es un reto que tenemos que asumir. Ha sido un placer acompañarlos en la noche de hoy. Nos despedimos entonces. Hasta un próximo contacto.